de la tarde. Como dije, está atendiendo ciertos asuntos, ¿verdad, hermanos? Que precisamente solamente él puede atender. Esa es la razón por la que hoy en esta dominical no lo va a poder ver. Y como dije, nuestro hermano David González, titular de la iglesia Lirio de los Valles, él dará la temática del día de hoy. Hermanos, bueno, para no pasar directamente a la consideración del tema, y como se ha venido haciendo, pues también trataremos de entonar y así honrar a Dios, glorificar con el himno 153, Cristo está buscando obreros hoy. Ahí en su casa, en su hogar, con su familia, honremos unidos por el Espíritu Santo, hermanos, entonemos esta alabanza. Cristo está buscando obreros hoy. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo hoy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, valiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, en Cristo es la labor. Puedes de tu gloria al mundo hablar, de su bondad de amor. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, valiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús, su amor conoce ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, valiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. El Señor, hermanos, bendiga el tema de hoy en esta mañana, bendiga nuestros corazones y use a nuestro hermano David. Oremos, hermanos, pongamos en manos de Dios esta temática del día de hoy. Padre, agradecemos, Señor, tu amor, y porque tú has dado la gran comisión, llevar aquellas buenas nuevas de salvación a todos los hombres por el mundo, Señor. Gracias porque tu voluntad, Señor, es inmutable. Gracias porque sigues queriendo llamar al corazón para la salvación, Señor. Gracias porque los méritos alcanzados en la cruz del Calvario, Señor, son fieles. Y hasta el día de hoy, Señor, tú quieres, Señor, salvar al hombre. Gracias, Padre, en esta mañana. Bendice a tu siervo. Bendice, Señor, a mis hermanos que en los hogares escuchan tu palabra, Señor. Seamos edificados con la enseñanza del día de hoy, y aquellos que por primera vez escuchen mensaje, Señor, que sus corazones atiendan tu verdad, Señor,
y sus corazones se rindan a ti, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido, hermano David. La gloria sea a nuestro Dios, hermanos, que en esta hermosa mañana nos permite estar delante de su presencia para poder compartir con ustedes que nos siguen por medio de las redes sociales, ahí en sus hogares, amados hermanos, este hermoso tema de escuela dominical que lleva por título Diferencia entre evangelismo y misiones. Así, de esta manera, saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor de nuestro presbiterio, a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos que nos siguen por las redes sociales. El Señor les colme de ricas y abundantes bendiciones en este día, a todos y cada uno de ustedes. Y ahí donde usted se encuentra, hermano, le invito para que busquemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Romanos, que si usted puede seguir el tema en sus nuevas razas, está en la página 49 al 51 de su revista Nueva Raza, el tema del día de hoy, para si la tienen ahí, puedan seguir este tema, hermanos, y hacer sus anotaciones también. Gloria sea a nuestro Dios. Y así, hermanos, los invito para leer Romanos 15, 19 al 21. Para la honra y la gloria del Señor, dice de esta manera: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Gloria sea al Señor. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. En esta mañana, hermanos, a la luz de las Escrituras, veremos, hermanos, la diferencia entre evangelismo y misiones. ¿Cuáles son las diferencias que necesitamos tener bien marcadas dentro de nuestra vida ministerial para que tanto una como la otra haya un crecimiento en estas dos partes que están dentro de la iglesia y que son óptimas para el crecimiento del pueblo de Dios? La verdad bíblica dice que el Evangelio debe llegar a todas las naciones. La verdad bíblica es lo que la palabra de Dios enseña, que el Evangelio debe de llegar a todas las naciones. Es pues necesario que atendamos a la visión de la iglesia, México y las naciones para Cristo. La verdad bíblica aplicada, que es, una vez que entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, la verdad bíblica aplicada es lo que yo voy a hacer con esa enseñanza, cómo la voy a llevar a la práctica. Dice de este tema que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene esta responsabilidad y este privilegio de llevar el Evangelio a todas las naciones. De ahí, una de las 4 vertientes de nuestra misión: a un mundo perdido, la predicación del Evangelio. Gloria sea al Señor. De ahí, hermanos, que estamos inmersos tanto en el evangelismo, tanto en misiones, por medio de la visión y por medio de la misión, para la honra y la gloria del Señor. En la introducción, hermanos, dice ahí en el libro de Romanos que leímos en su versículo número 20, que fue la norma ministerial del apóstol Pablo, que tenía un enfoque misionero: llegar a los lugares donde Cristo no hubiese sido predicado todavía, llegar a aquellos lugares donde todavía no estuviera el fundamento del Evangelio. Esa era la premisa que el apóstol Pablo tenía en su ministerio. La iglesia del Señor Jesucristo, todos nosotros, hermanos, de una u otra manera debemos de estar inmersos en estos 2 ministerios tan importantes para el crecimiento del pueblo de Dios, no solamente de manera local, sino también, amados hermanos, de manera exponencial y, como dice nuestra visión, y en todas las naciones. Que el evangelismo y misiones sean una real patente en cada una de nuestras congregaciones y en nosotros mismos, hermanos.
tener claro estos conceptos, no tener claro estos dos conceptos, hermanos, ha tenido como consecuencias un incumplimiento en la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. La palabra misiones, a veces en nuestras congregaciones, en nuestros centros misioneros, en nuestras zonas, la palabra misiones es utilizada cuando se abre una nueva congregación en los alrededores de la iglesia a la que pertenecemos, ahí en nuestro centro misionero. El peligro de acuñar la palabra con esta connotación, hermanos, reside en entender, hermanos, la diferencia entre estar trabajando en la iglesia solamente de manera local, mientras no se está haciendo nada, hermanos, por las etnias no alcanzadas. De ahí, hermanos, la importancia de este tema, que entendamos, hermanos, las diferencias que guarda el evangelismo, hermanos, y las misiones. Conocimiento bíblico. ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Dice el capítulo número 1, versículo número 8, hermanos, de el libro de los Hechos. En su bendita palabra el Señor nos enseña: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dice el Señor, y me seréis testigos, está hablando, amados hermanos, de un llamado real para todos y cada uno de nosotros, no haciendo acepción de personas, tratando, amados hermanos, de que todos estemos involucrados e inmersos en este trabajo. Jerusalén fue el sitio, hermanos, donde Jesucristo comisionó a sus discípulos para que fueran a ese lugar de manera inmediata. Gloria sea al Señor. Evangelismo, hermanos, es cuando el creyente solo tiene que cruzar la barrera social. Una barrera social que le impide llegar a otra persona, hermanos, y presentarle el mensaje de salvación, para llevar ese evangelio al incrédulo, al que no ha tenido ese encuentro con el Señor. Esta barrera social, hermanos, que es la que caracteriza al evangelismo, se puede entender como la dificultad de presentarse con la gente, hermanos, y entablar una conversación y hablar del plan de salvación. Eso es lo que entendemos como esa barrera social que está en el evangelismo. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos muestran a una iglesia que compartió el evangelio cruzando todas esas barreras sociales, haciendo la pena a un lado, teniendo en sus corazones el ardiente deseo de llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que los escucharan y los oyeran. Ese mismo anhelo y ese mismo deseo que había en la iglesia primitiva debe de ser el mismo hoy, no debe de menguar, no debe de ser menos. Hace unos días vimos cómo el Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos y dejó a la iglesia sentada, amados hermanos, ahí en el aposento alto. Cuando dejó a aquella primera iglesia, el Señor, hermanos, dejó una iglesia investida, llena del poder, con el ánimo para ir, salir, evangelizar y ganar almas para Cristo. Cuando el Señor venga de nuevo, no espera a una iglesia, amados hermanos, a la mitad de lo que era la iglesia primitiva. Espera a una iglesia también encendida en el fuego del Espíritu Santo, haciendo obra de evangelismo, haciendo obra de discipulado y también, por supuesto, yendo a todas las naciones para que todo aquel que no le conozca sepa quién es Él y para qué vino. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. El evangelio era predicado por aquellos hombres valientes, por aquellas mujeres abnegadas, entregadas. Y, amados, lo que pasaba, el resultado, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo crecía día con día. Dice Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para tener esto que ustedes tienen? ¿Qué haremos para tener esto que ustedes han recibido? ¿Qué haremos para recibir esta paz y este gozo que ustedes nos predican y que podemos ver reflejados en sus rostros? La respuesta la da la misma palabra de Dios, guiando a aquel siervo Pedro, hermanos, por el Espíritu Santo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos en su capítulo 4, verso número 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Gloria sea nuestro Dios. Eso es lo que hace, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Nos convence, nos transforma, nos hace nuevas criaturas para honra y gloria de su nombre. A su nombre precioso la gloria. Y dice que la Escritura, que la iglesia iba creyendo, hermanos, y al escuchar las palabras de aquellos hombres, amados hermanos, llenos del poder de Dios, dice que cada día se unían a la iglesia, y en aquel momento, como lo testifica Hechos 4:4, como 5,000 hombres se unieron, amados hermanos, al Evangelio. Gloria sea a nuestro Dios. Los que habían oído la palabra creyeron. Es necesario escuchar la palabra, amados hermanos. Es necesario que el Evangelio llegue hasta nuestras vidas para poder ser creyentes. Y una vez de ser creyentes, dar el siguiente paso por medio del discipulado y convertirnos en verdaderos discípulos, seguidores del divino Maestro. Gloria sea al Señor. Evangelio, hermanos. En el libro de Andrew Woodman, La gracia, el poder del Evangelio, literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Viene de la palabra griega euangelio, que fue traducida como evangelio. Usted, hermano, amigo, que tiene las Sagradas Escrituras en sus manos, ¿sí? Usted podrá encontrar 74 veces en el Nuevo Testamento esta palabra. Esta palabra solamente se encontraba en escritos en el Nuevo Testamento en aquel tiempo. Solamente se encontraba en ellos, y aparte del Nuevo Testamento, de encontrarse esta palabra griega evangelio, se encontró en 2 manuscritos ajenos a la Biblia. ¿Cuál era la razón? La razón es que esta palabra no solo significa buenas nuevas, no solamente significa buenas noticias. Esta palabra, hermanos, describe noticias que son demasiado buenas como para ser creídas. Esa era la connotación. En los tiempos de los apóstoles, no había en el mundo nada que fuera tan bueno para ser creído antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Gloria sea a nuestro Dios. Un teólogo de los Estados Unidos, Carl Ferdinand Henry, dijo: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo solo serán buenas nuevas si llega a tiempo. Si llega a tiempo. El Evangelio fueron buenas noticias en nuestras familias y en nuestros corazones porque llegó a tiempo. El Evangelio fueron buenas noticias en tus hijos porque llegó a tiempo. Pero el Evangelio no serán buenas noticias para aquel que no alcance a llegar a tiempo. De ahí, hermanos, la importancia de que el evangelismo y las misiones van tan tomados de la mano. No podemos separarlos. Podemos ver las diferencias que hay, las barreras que tienen una y otra, pero no podemos definir que misiones y evangelismo van cada una por su camino. Van ambas tomadas de la mano. El Evangelio solo serán buenas nuevas si llega a tiempo a tu vida y a mi vida. Para nosotros, hermanos, fueron buenas nuevas. El Señor nos salvó. Cristo está con nosotros. A su nombre precioso la gloria. David Platt, predicador en Estados Unidos, escritor del libro Radical. En la página 38, amados hermanos, habla que cuando estuvo en Indonesia, tuvo una comunicación con un dirigente budista y con un dirigente musulmán. Ambos le plantearon qué era en lo que ellos creían. Y al final terminaron diciendo: mira, bueno, tú eres cristiano, le dijeron a David Platt, pero nosotros tenemos nuestra religión y tú tienes la tuya. Pero al final, mira, él como musulmán tiene una idea, pero al final todos llegamos al mismo punto. Todos convergemos en el mismo punto. Todos llegamos a Dios. Les dijo David Platt cuando los miró a estos dos dirigentes, budista y musulmán. Les dice: entiendo que entonces ustedes ven a Dios o a cualquiera cosa que ustedes llamen Dios, lo ven como parado en una montaña, y que tu religión le indica un camino y que tu religión indica otro camino, y que ambos en un momento llegarán a tener esa comunión con Dios, sea por tu camino o sea por el camino.
Y ambos, aquellos dirigentes, voltearon a ver a David Platt y le dijeron: excelente, ahora nos entendemos. Y les dijo David Platt en aquel momento, cuando vio que estas dos personas asentían en lo que él en aquel momento les estaba diciendo. Les dice David Platt: ¿qué pensarían si les dijera que el Dios que está en la cima de esa montaña que ustedes dicen descendió hasta nosotros? ¿Qué pensarían si les dijera que ese Dios no espera que la gente encuentre su camino hacia Él, sino que en cambio Él viene a nosotros? Dice que aquellos dos dirigentes se voltearon a mirar y dijeron: esto sería espléndido, esto sería maravilloso. Cuando vio esta expresión en ellos, David Platt les dijo: entonces, permítanme presentarles a Jesucristo. Permítanme presentarles el Evangelio. El Evangelio, amado hermano, no es marcar una casilla con ya soy salvo. El Evangelio, amados hermanos, no es solamente venir y congregarnos cada 8 días como lo hacíamos anteriormente. El Evangelio verdaderamente es llevar a Cristo esculpido en lo más profundo de las fibras de nuestro corazón. Es entender, hermanos, que moralmente delante de Dios somos perversos, somos malos, pero que a pesar de haber todo eso en nosotros, el Señor puso sus miradas en nosotros y nos salvó, nos limpió, nos compró con su sangre preciosa. Eso es el Evangelio. Gloria sea a nuestro Dios, aleluya. Damos gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos ha permitido conocer el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque para nosotros, como dijo Carl Henry, fueron buenas nuevas. Pero muchas personas en el mundo, hermanos, hay que no han escuchado una sola vez este mensaje tan hermoso de salvación. Hay muchas personas en el mundo que no han tenido la oportunidad de conectarse a Facebook como tú estás en este momento y escuchar una predicación de la palabra de Dios. Hay personas en el mundo que ni siquiera saben quién fue Jesucristo. Y decía un misionero reconocido: no se vale y no es posible que tú y yo estemos escuchando el Evangelio 2 veces cuando hay personas en el mundo que jamás han escuchado el Evangelio del Señor. Hermanos, es menester y es responsabilidad de la iglesia de hoy, de cada uno de nosotros, que con más ímpetu, con más, amados hermanos, amor y pasión, llevemos el Evangelio del Señor a donde los lugares a donde el Evangelio no ha podido llegar. Y como dijo, amados hermanos, el apóstol Pablo, a donde el Señor Jesucristo todavía no ha sido nombrado. De ahí, hermanos, el siguiente punto. ¿Qué son las misiones? ¿Qué son las misiones? Hechos, ahí mismo en el capítulo 1, versículo número 8. Se nos marcan 4 áreas, hermanos, de alcance que nos ayudan a separar el evangelismo de las misiones. 4 áreas de alcance que nos ayudan a hacer esa separación, hermanos, pero hablo en diferencias tocante a barreras para presentar el mensaje de salvación, hermanos. ¿Sí? Jerusalén, espiritualmente, hermanos, espiritualmente hablando, puede representar nuestra persona, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro barrio, nuestra ciudad, en donde todos comenzamos, amados hermanos, a escuchar por primera vez el mensaje de salvación. Para eso es nuestra Jerusalén, hablando espiritualmente. Judea, como dice el verso 8 del capítulo número de Hechos, puede representar las regiones, estados y provincias, hermanos, que están dentro de nuestro país y más allá de nuestra ciudad, que tienen necesidades espirituales como tú y yo una vez las tuvimos. Samaria, ahí encontraremos gente con otras costumbres, con diferentes tradiciones, ¿sí? Diferentes e incluso que hablan otras lenguas. Y hasta lo último de la tierra es ir a los lugares que están geográfica y culturalmente lejos de nosotros, donde todavía no existe la presencia de la iglesia verdadera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 1:8, hermanos, como lo estamos viendo ahorita en este punto, conocimiento bíblico, ¿qué son las misiones? Hechos 1:8 muchas veces es mal interpretado aún por los que predicamos, aún por los que exponemos la palabra de Dios. Lo interpretamos mal, amados hermanos, porque cuando alguien tiene el deseo de salir a misiones,
hermanos, dice, primero predica en tu Jerusalén, primero ve a tu Judea, después irás a Samaria y después irás hasta lo último de la tierra. Este texto, amados hermanos, en el griego original, hermanos, Hechos 1:8, dice de la siguiente manera: y me seréis testigos y en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No habla, amados hermanos, de un avance por etapas, de primero llegar y llenar todo el evangelio en nuestra Jerusalén, después llenar el evangelio en Judea, y no habla de una manera exponencial. Habla, amados hermanos, de un trabajo que se debe de realizar de manera simultánea. Al mismo tiempo que se está llevando el evangelio a Judea, se debe llevar también a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero a veces, como no entendemos, amados hermanos, el texto como está en el griego, en el original, que quieres y denota, amados hermanos, la urgencia de llevar el evangelio de manera simultánea, a veces nos estancamos y, amados hermanos, a veces le damos poca prioridad a lo que son las misiones dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias. Conocí una iglesia, amados hermanos, allá en Monterrey, donde antes de hacer cualquier trabajo, lo primero que hacían, amados hermanos, y hablando económicamente, lo primero que hacían era apoyar a la obra misionera. Tienen misioneros en Indonesia, tienen misioneros, amados hermanos, en China, tienen misioneros al norte de África. Y todos, una congregación pequeña, hermanos, son los que apoyan a estos misioneros. Y le damos la gloria al Señor. El original, el griego, amados hermanos, hay algo más importante que debemos de entender. También cuando dice, hermanos, la palabra, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Una de sus traducciones del griego quiere decir mártir. Dice, seréis mis mártires cuando vayan a Jerusalén, cuando vayan a Judea, cuando vayan a Samaria, cuando vayan hasta lo último de la tierra. Seréis mis mártires. ¿Estarán dispuestos a morir por esta causa? Y aquellos primeros discípulos a los cuales se les dijo esta palabra, amados hermanos, tenemos la luz de las Escrituras que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, a ir a otras naciones, amados hermanos, y entregarse a sí mismo, amados hermanos, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiera creciendo. Gloria sea a nuestro Dios, aleluya. De ahí que el plan de Dios, hermanos, es cumplir la gran comisión. Y en este tiempo, con este relajamiento espiritual, hermanos, que no lleguemos a lo que de manera, amados hermanos, sarcástica, algunos evangélicos dicen: ya no es la gran comisión, sino es la gran omisión. Que no sea nuestro caso. Que no sea nuestro caso, Presbiterio Colima y Michoacán. Que nos esforcemos para cada uno de nosotros poder entender, comprender y llevar a cabo la gran comisión. Para que la gran comisión se lleve en su totalidad a cabo con nosotros. Porque el Señor cumplirá sus planes perfectos con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Pero Dios quiera, Dios permita que usted, hermano, que está ahí en su casa, en su hogar, con su familia, se siente identificado con el evangelismo, se siente identificado, amado hermano, que está ahí con su vecino, que ve cómo sufre, que ve cómo se duele, que ve cómo sigue practicando pecado, que ve cómo sigue, amados hermanos, sufriendo su familia, que ve cómo se está desintegrando su vecino, el matrimonio de su vecino, que sintamos ese dolor, que sintamos esa empatía y que podemos llevarles, hermanos, este mensaje de salvación también a ellos. Gloria sea al Señor. Que así como alguien hace muchos años nos habló, nos predicó, dejó su trabajo, su tiempo, su momento de descanso para presentarnos el evangelio, también nosotros, de gracia recibiste, también dad de gracia. Hermanos, dejemos todo lo que estemos haciendo para poder ir y llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no las han escuchado. Aspectos importantes para comprender el concepto de misiones. Es necesario que entendamos dos aspectos: que las misiones no solamente son locales, sino que también son transculturales y que son estratégicas. Debemos de entender estos dos conceptos. Pero ¿qué es misiones transculturales? En las misiones transculturales está el misionero transcultural,
que tendrá que ir, hermano, que tendrá que ir a otra cultura, aprender, amados hermanos, otro idioma. Y una vez de haber aprendido el idioma y de haber aprendido la cultura de aquel país a la cual ha sido enviado y lo ha llevado el Señor, tendrá que traducir las escrituras. Y una vez de traducir las escrituras, al final tendrá que hacer discípulos, porque para eso nos llamó el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor no dijo que eran pastores, no dijo que eran colaboradores los que habrían de ir. El Señor nos llama a todos. Al Señor no le respondemos, amados hermanos, ¿por qué no vamos? Al Señor no le respondemos por qué no vamos a las misiones. Al Señor le tenemos que responder por qué nos quedamos. Porque hay dos cosas que vamos a hacer. El misionero transcultural será el que habrá de bajar, amados hermanos, al pozo. Pero el otro misionero, el que habrá de sostener la cuerda fuera del pozo, ese eres tú, hermano, que me escuchas. Aquel que posiblemente el Señor no te está llevando a llevar el evangelio a otras naciones, pero si eres el misionero que apoyará a aquel misionero transcultural con tus ofrendas, doblando tus rodillas para orar por él. Gloria sea al Señor. Un misionero que sale a países musulmanes por lo menos tiene que tener atrás de él 20 hermanos en su congregación que estén orando por él día y noche. ¿Dónde están esos misioneros? A veces pensamos que hacer misiones, hermanos, es ir, dejar nuestra patria, dejar nuestro hogar, dejar nuestro trabajo. Hacer misiones, hermano, es que dobles tus rodillas todos los días y tengas en tu mente, amado hermano, amigo, joven, señorita, a un misionero que sabes que está en el campo ya trabajando. Es, amado hermano, ser misionero, que dobles tus rodillas, hermano, y que adoptes una etnia, una de las 4,000 etnias, 4,500 etnias que hay en el mundo que todavía no han sido alcanzadas, y que empieces a orar por ellos. Que a una de esas lenguas madre que están a punto de ser extinguidas, amados hermanos, que nadie se ha interesado por ellas, que alguien les presente el Nuevo Testamento en su lengua madre. Porque no hay nada más hermoso para una etnia en el mundo, hermanos, que les presenten el Evangelio, pero en su lengua. Gloria sea a nuestro Dios. Conocí a una hermosa misionera en esta obra que se fue, amados hermanos, y estudió náhuatl. Cuando estudió el náhuatl, hermanos, estaba estudiando el náhuatl y para practicarlo agarró un grupo de niños. Y cuando llamó a aquel grupo de niños empezó y dijo, hoy voy a orar en náhuatl. Le daba vergüenza porque apenas lo estaba aprendiendo. Y ella era misionera. Hoy está, amados hermanos, esta misionera en Asia, traduciendo la Biblia al idioma de una etnia de Asia a la cual el Señor la llevó. Baja, amados hermanos, de aquel cerro donde ella se encuentra, hermanos, aproximadamente 1 o 2 veces por año. Y viene de nuevo a la patria mexicana cada 2 o 3 años. Está en un país perseguido, en un país donde está prohibido hablar del Evangelio, donde está prohibido tener una Biblia. Cuando agarra a estos niños, hermanos, despide a los más grandecitos, les dice que vayan a otra parte a recibir el mensaje y se queda con aquellos niños. Y empieza ella, toma a los niños, empieza a orar en náhuatl. Cuando empieza a orar en náhuatl, aquella hermana misionera aquí en México, dice que unos niños empezaron a codearse, de esos pequeños. Unos niños empezaron a codearse y que ella vio y dice, ay Señor, tanto tiempo aprendiendo náhuatl para que estos niños se porten de esta manera irreverente. Y entonces los agarra y le dice, mis hijos, ¿qué pasa? ¿Por qué están golpeándose? ¿Por qué se pelean? Les dicen aquellos niños con lágrimas en sus ojos, es que yo le dije a él que el Dios que tú me predicabas también entendía el náhuatl. También habla náhuatl. También nos entiende. Eso es lo que necesitamos. Llevar el evangelio, pero también en la lengua madre. El chontal es un idioma que se habla en Oaxaca, pero también se habla en Tabasco. En Oaxaca solamente quedan 70 personas que hablan el chontal y será una lengua, amados hermanos, dentro de las riquezas étnicas que tiene nuestra patria mexicana, que si no hacemos nada, hermanos, se extinguirá esta lengua y no se les habrá presentado el mensaje de salvación. Y una etnia de las de todo el mundo se habrá perdido. Y no se habrá perdido, amado hermano, por indiferencia. Se habrá perdido porque ustedes y un servidor no hicimos nada. Pongamos la mano en el arado. Tomemos nuestra responsabilidad. No solamente es del misionero transcultural, sino también de nosotros. Hay misioneros, hermanos, que están trabajando en traducción bíblica. Hay misioneros que están trabajando, amados hermanos, en oración, comités de oración. Puedes hacer, hermano, joven, señorita, que usa los medios
y todos los medios tecnológicos que hoy tenemos, las redes sociales, puedes hacer misiones desde tu smartphone, desde tu iPhone. Hay páginas en internet donde tú puedes adoptar un misionero y estar orando todos los días por él. Hay páginas en internet donde tú puedes decir, hermano, que vas a mandar un mensaje con un pequeño costo a tu celular y a tu factura para mandar un texto a aquellas naciones donde el misionero físicamente no puede entrar, pero la tecnología sí. Gloria sea nuestro Dios. Dos cosas que debe de quedar bien claro: las barreras en el evangelismo y en misiones. La barrera que tiene usted para evangelizar, hermano, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su jefe, solamente es la barrera social. ¿Cómo entablar esa conversación para presentarle el mensaje de salvación? Eso es lo que es la diferencia con las misiones. Evangelismo solamente tiene esa barrera, la barrera social. ¿Cómo romper el hielo? ¿Cómo captar la atención? ¿Cómo introducir el evangelio? Y repito, ¿cómo introducir el evangelio? No una religión, no una imposición dogmática. Es cómo presentar al Señor Jesucristo a aquella persona. Y la única barrera es la barrera social. Pero el misionero, misiones, no solamente tiene la barrera social, tiene la barrera cultural, tiene la barrera lingüística, tiene la barrera geográfica y tiene la barrera política. Hay países donde no es permitido hablar del Señor Jesucristo. Hay países donde no es permitido que usted lleve una Biblia bajo el brazo. Hay países, es más, hermanos, donde ellos no pueden tener la palabra de Dios en sus manos, donde en vez de contrabandear cualquier otra cosa, amados hermanos, se meten a aquellos países de manera clandestina a la bendita palabra de Dios. Hermanos, dele gracias al Señor si hoy usted tiene una Biblia en sus manos. Hay muchos que a costa de su vida tienen un pequeño escrito de la palabra de Dios escondido en sus bolsillos, por temor a que el gobierno represor del evangelio, en donde él se encuentra, le encuentren y le quiten todo. Le quiten todo. Dele gracias al Señor por tener la escritura en su casa, en su hogar. A veces tenemos la Biblia, hermanos, y la olvidamos, la dejamos de lado. Y hay hombres, personas que están sedientas de la palabra de Dios, pero no pueden tener este santo libro que usted y un servidor tienen en esta hermosa mañana en sus manos. Oremos por todos ellos. Oremos por ellos. Gloria sea al Señor, aleluya. Que al terminar este tema, hermano, hermana, te sientas identificado con el evangelismo, pero sobre todo con las misiones. Con las misiones. Decía Jimmy Elliot, la voluntad de Dios jamás nos llevará a donde su gracia no nos pueda sostener. Esto es una realidad. Esto es palpable. Y quienes han estado en el campo misionero, hermanos, lo saben. Lo entienden. Lo han vivido. Gloria sea a nuestro Dios. Diferencias entre evangelismo y discipulado. Jerusalén y Judea tratan sobre evangelismo. Es el esfuerzo que cada cristiano hace y debe hacer para compartir el evangelio con todos los que están dentro de su contexto cultural. Misiones abarca a Samaria y hasta lo último de la tierra. Representan las misiones transculturales. Representan, amados hermanos, y contemplan a las culturas y a los grupos humanos del mundo, en los cuales muy pocos o nadie está sirviendo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Y esa es otra parte, que hemos interpretado la tarea de la Gran Comisión cuando el Señor dijo, id por todo el mundo, id a todas las naciones, haced discípulos. Y cuando entendemos naciones, hermanos, lo entendemos solamente como una extensión geográfica delimitada por fronteras. Y no es así. La palabra nación, hermanos, viene de la palabra etnos, que quiere decir etnias. En México, hermanos, tenemos más de 325 etnias. Más de 325 etnias. Solamente en el estado de Colima, hermanos, aproximadamente tenemos 7 etnias diferentes. En Michoacán, aproximadamente más de 100 etnias diferentes, hermanos, y cada uno con su lengua madre. De ahí entender, hermanos, entonces, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las etnias. Cuando cambia esto, hermanos, entonces nuestro panorama
La idea que teníamos de hacer misiones se transforma totalmente. Rompemos paradigmas, hermanos, y entonces nuestra visión del Evangelio crece de una manera desmedida y debe de esa misma manera crecer en nuestro corazón el anhelo de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una etnia no alcanzada? ¿A qué se refiere cuando nos da esta parte en las diferencias de misiones? ¿Qué es una etnia no alcanzada? Una etnia no alcanzada es aquella, amado hermano, que no tiene una iglesia, que no hay un misionero dispuesto para llevar el Evangelio ahí a esa etnia, que no tiene la Biblia traducida a su lengua madre. Eso es una etnia no alcanzada. Según la escala Morelia, hermanos, estas etnias se dividen desde la escala 1 a la escala 6, donde siendo 1 es donde aquella etnia no tiene nada, absolutamente nada de conocimiento de Dios y de su palabra, y mucho menos de nuestro Señor Jesucristo. Una misionera en Marruecos se subió a un taxi, hermanos, siguiendo en el taxi. Le pregunta al taxista en aquel momento, le dice, ¿conoces a Jesús? Y era una comunidad pequeña y le dice a aquella persona, aquel taxista, a aquella misionera, ¿cómo? ¿Jesús vive aquí? No tenía nada de conocimiento de lo que era Jesús, el Hijo de Dios. Hay 4.500 etnias no alcanzadas. 4.500 etnias no alcanzadas, hermanos, es lo que nos marca nuestra figura. De esas 4.000 en total, hermanos, hasta el 2017, pero en la actualidad 4.500 etnias son las que no han sido alcanzadas con la palabra de Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Podemos adoptar una etnia. Usted puede ahí en internet, donde usted se encuentra, hermanos, teclear en googlear, hermanos, la palabra etnopedia. Y etnopedia, amados hermanos, es un trabajo de Comibam y de Comimex, hermanos. Y ahí ustedes podrán encontrar todas las etnias del mundo que no han sido alcanzadas. Todas las etnias del mundo que algunas tienen traducción bíblica, hermanos, pero todavía no hay una iglesia bien establecida en aquel lugar. Y usted quiere hacer misiones en su casa, hermano, en su hogar, en su alcoba, adopte una etnia. Vaya a Etnopedia, teclee, búsquela por país, busque un país, busque a una etnia y adóptela. Empiece a orar por ella, que el Señor ponga ese deseo y ese anhelo en su corazón de estar orando por estas etnias. Gloria sea a nuestro Dios. 4.500 etnias no alcanzadas es solamente lo que falta para que Cristo venga. Porque dice el Señor, será predicado este evangelio a todas las naciones, será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Apresuremos esto, hagamos misiones desde nuestro hogar. Empecemos a pedir, hermanos, que el Señor envíe obreros a su mies. Veremos un video con todos ustedes, hermanos, que se titula Lágrima de los ángeles. Para la honra y la gloria del Señor. El trabajo en el mundo que Cristo nos mandó a hacer aún no ha terminado. Y ese mandato sigue siendo obligatorio para todos nosotros. Es por eso que hablamos de grupos de personas no alcanzadas. Es por eso que el trabajo inicial, penetrante, cansador y libertador de la misión es penetrar en la cultura, plantar iglesias, verlas crecer, desarrollar sus propios líderes, entrenar a su propio pueblo y evangelizar a su comunidad. Esa es la tarea de la misión y aún no ha terminado. Jesucristo es el único camino al cielo. La otra alternativa es el infierno. Y millones de personas van hacia allí. Y nosotros tenemos el único medio de escape en nuestras mentes y en nuestros corazones, Jesucristo. Por las calles
ciudad. Veo pena, necesidad, buscan refugio. Destrucción en el hogar, gente que sin esperanza está. Fracaso es la gran urgencia. Santos hay en dolor por el que está sin Dios, rogando por su salvación, llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar, para darles un hogar. Las manos de salvación extiende al pecador. Santos hay en dolor por el que está sin Dios. Así que mira cuánto cuesta. Hermanas y hermanos, esto no es una invitación a una vida fácil. Por 2000 años, miles y miles de misioneros, los innombrados, sin biografías escritas sobre ellos, tan solo personas anónimas de las cuales el mundo no es digno, han pagado ese precio poniendo sus vidas en peligro para alcanzar a los perdidos con el único mensaje de la salvación. Para darles un hogar. Nuestras manos se extenderán, con amor
Gloria sea al Señor. En esta hora de lo que va a esta escuela dominical, como ya lo vimos en este video, 60,000 personas en todo el mundo, 60,000 personas en todo el mundo han partido, muchos de ellos, a una eternidad sin Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos, Presbiterio Colima, Michoacán? ¿Qué haremos, amada ICIAR? Discernir el error. Creer que las misiones solo fueron para la iglesia primitiva. San Juan 3:16 es claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria sea a Dios. Enderecemos la dirección. Asumamos nuestra responsabilidad como verdaderos discípulos de Jesucristo, siendo fructíferos. El Señor dejó discípulos, no solamente creyentes. Es necesario que seamos verdaderos discípulos. Extendamos nuestra fe, hermanos, nuestras oraciones, nuestras finanzas, para que el reino de Dios avance diariamente entre las etnias del mundo que todavía no han sido alcanzadas. Que tú hagas misiones, porque las misiones se hacen de 4 maneras: con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, de los que ofrendan, con los pies de aquellos misioneros transculturales que van, y con las iglesias que envían. Así es como se hacen misiones: con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van y con las iglesias que envían. Extendamos esa fe, hermanos. Apoyemos a la obra misionera. Que el evangelio, hermanos, como dijimos al principio, que los propósitos de Dios se cumplan con nosotros y no a pesar de nosotros y no sin nosotros. Que le podamos decir al Señor hoy en esta mañana ahí en tu hogar, en tu casa, hermano: heme aquí, Señor. No puedo ir, no puedo dejar mi país, no puedo dejar mi patria, pero aquí está mi economía. Pero aquí está mi economía para apoyar a un misionero. Pero aquí están, Señor, mis rodillas para interceder por un misionero, por una misionera. Aquí estoy para interceder y adoptar una etnia. Gloria sea a nuestro Dios. Para capacitar, para vivir como a Dios le agrada. Hemos sido llamados para cumplir, hermanos, la gran comisión, junto con todos aquellos que comenzaron esta noble tarea, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. El fruto del esfuerzo y trabajo de la iglesia que entendió el plan de Dios se menciona en Apocalipsis capítulo 7, versículo número 9. Y dejo para todos ustedes, hermanos, y para hacer conciencia, hermanos, un último video para que lo podamos ver, y con esto una última diapositiva y estaremos terminando. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización.
Él es incomparable, Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Gloria a Dios. Ahí en su pantalla, hermano, en este momento, después de ver este video, usted podrá ver en esta que lleva título como conclusión, muchas etnias del mundo que están ahí, que siguen ahí, esperando que alguien les lleve ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. Y como decía el video, ¿tú sabes que Cristo es tu Salvador? ¿Tú sabes que Cristo es tu sanador? ¿Tú le conoces? Ellos no. ¿Tú sabes que Cristo perdona pecados? ¿Tú sabes que Cristo levanta al caído? Esas personas que están ahí en esa fotografía, si así lo quieres pensar, son las etnias del mundo que no le conocen, que no han tenido la oportunidad de conocer a ese Señor, que como una y otra vez se nos ha dicho, ¿tú le conoces? Ahora, hermano, que ya has visto esta imagen, te pido con todo el corazón, que sientas lo que el Señor sintió, porque en el corazón de Dios están las misiones. Que oremos en este momento por todas esas etnias que no han sido alcanzadas. Que oremos en este momento por todos aquellos misioneros que están ahí en el campo, por aquellos que se están preparando. Que oremos para que de nuestras mentes se rompan paradigmas, para que dejemos de entender misiones como solamente abrir una congregación de manera local, y que pensemos a pensar, amados hermanos, de manera transcultural. Ahí donde tú estás, joven y señorita, dedícale todo al Señor.
Ríndele con todo tu corazón al Señor en este día, tu economía, tu tiempo, tu juventud. Sé parte de las misiones, sé parte de la historia. Llevemos este evangelio a esas etnias donde el Señor Jesucristo no ha sido nombrado, y que le conozcan. Y que en esta hermosa mañana, tarde ya para la honra y gloria del Señor, el Señor levante misioneros, levante esta hermosa obra en aquellos lugares a donde el evangelio todavía no ha podido llegar. Oremos. Bendito Padre Celestial, nosotros te conocemos, tenemos tu palabra, tenemos templos, tenemos tu doctrina, tenemos tu evangelio, sentimos tus caricias. Hemos sido testigos de tu poder, de tu gracia, de tu perdón, de tu sanidad. Nos hemos deleitado en la lectura de tu palabra. Nos has enseñado a tener comunión contigo a través de la oración. Nos has salvado. Pero en este momento, en esta hora, hay personas en el mundo, ahí en la ventana 1040, en el cinturón de las tinieblas aquí en México, ahí en Morelia, que no has tenido oportunidad de tener un encuentro contigo. No has tenido oportunidad, Señor, de conocerte. Pedimos por todas etnias, por todas estas etnias, Señor, que no han sido alcanzadas todavía. Por todas estas etnias, Señor, que todavía no ha llegado tu evangelio. Te pedimos, Señor, por la India, que tiene más de 3,000 etnias, Señor. Te pedimos por todos los misioneros, Señor, que han dejado trabajo, hogar, casa, familia, que han dispuesto, Señor, para trabajar en tu obra. Te pedimos, Señor, para que tú pongas los medios para que ellos sigan llegando aún más allá de nuestras fronteras. Que muchas Biblias se sigan imprimiendo todavía, Señor, y que sigan llegando a aquellos países donde la Biblia está prohibida y no es permitida. Te pedimos que rompas paradigmas en nuestros pastores. Te pedimos que rompas paradigmas en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de ver misiones. Que cada congregación de nuestro presbiterio, Señor, sea una congregación misionera. Que enviemos misioneros, Señor. Te pido por el Consejo Misionero de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, por nuestro hermano Javier Hidalgo, por nuestro hermano Gerardo, por todos aquellos misioneros que han trabajado directamente con ellos, por mi hermano Gamaliel Astiria Chávez, que está trabajando en producción bíblica en Oaxaca, por mi hermana Lidia Dolores III, que tiene un llamado fuerte al norte de África, por mi amigo Andrés Arce, por nuestro hermano Eliseo Gutiérrez, que está allá en Comodoro Rivadavia, Argentina, hasta lo último de la tierra, allá en la Patagonia, por nuestros hermanos, Señor, de aquellas palabras de tu siervo, nuestro hermano Timoteo Gutiérrez, cuando dijo: un día la Isirmar estará llevando el evangelio por las calles de Nueva York. Un día la Isirmar estará presente en París, en África, en Argentina,
Pero si esto no nos toca verlo a nosotros con nuestros ojos, mira a nuestros hijos. Sostén la obra misionera, Señor. Sostén a todos los misioneros, aquellos que son innombrables, aquellos que no se les hará un monumento, aquellos que sus nombres tal vez no serán recordados, pero que por amor a la gran comisión, por amor a tu obra, lo han dejado todo, lo han dejado todo para servirte. Siembra en nosotros, siembra en mí un espíritu misionero, en nuestras iglesias, en nuestro presbiterio. Como dicen los misioneros, si no van nuestros pasos, que vayan nuestros pesos, pero que estemos trabajando vehementemente en misiones. Bendice, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos que han trabajado también en tu obra, que han dejado el camino para que otros hermanos lleguen y reciban. Gracias, gracias por todos nuestros hermanos que han estado en misiones, que pertenecen a nuestro productorio, Bruno, su esposa, por nuestra hermana Yal, también estuvieron en Argentina, Señor, por todos ellos, bendíceles, tómales en tus manos, por todos aquellos jóvenes que en su momento levantaste de aquí, de Colima, y los llevaste a campañas evangelísticas a El Salvador, Argentina. Sígueles fortaleciendo, sígueles guardando, Señor, y que aquel fuego que ardió en sus corazones en aquel entonces, sea el mismo hoy, siga ardiendo de esa manera en sus vidas, y que si no pueden ser misioneros transculturales, que sean aquellos que preparan a misioneros y los envían, que podamos trabajar en traducción bíblica, que seamos misioneros tercermundistas, que seamos misioneros que oran, que seamos misioneros que aportan, que seamos iglesias que envían, y que todos unidos en sintonía con el Espíritu Santo podamos, para honra y gloria de tu nombre, para honra y gloria de tu nombre, cumplir la gran comisión, y que se cumpla lo que dijo el libro de Apocalipsis, que delante de ti estaba hombres, mujeres, niños, de toda clase social, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Que esta hermosa palabra sea una realidad hoy, en este año de gracia 2020, y que tu nombre, y que tu glorioso nombre siga siendo nombrado en aquellos países donde todavía no ha sido nombrado, y que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado, porque con tu poder pudieses haber dejado el evangelio plasmado en el cielo, en las nubes, pero has escogido a hombres sencillos, humildes, pero que se han identificado con la gran comisión para que lleven tu evangelio a todos los rincones de la tierra. Gracias, gracias, bendito Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad. Gracias, bendito Padre Celestial, por las etnias del mundo. Gracias, Señor, por aquellos misioneros que han puesto su mano en el arado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te estamos dando gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, agradecemos su tiempo, su atención. Llevémonos esta palabra, llevémonos esta enseñanza. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Apoyemos la obra misionera. Apoyemos esas alcancías que tenemos, hermanos, del Consejo Misionero. Sigamos apoyando a nuestros hermanos para la honra y la gloria del Señor. Les recordamos, hermanos, que hoy en punto de las 5 de la tarde tenemos nuestra transmisión de nuestro culto general, hermanos, para que estemos sintonizando con prontitud a esa hora y poder recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Por lo demás, no nos resta más que agradecerles a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares a través de estos medios de gracia que el Señor nos da. Y decirle, sígase esforzando, siga orando, no desfallezca. Cristo viene pronto y viene por una iglesia firme, sólida. Sigamos con nuestras familias buscando la bendita presencia del Señor ahí en nuestros hogares. Por lo demás, no me resta más que un abrazo fraterno en el Señor y darle gracias al Señor como lo hiciera el rey David con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga y nos despedimos con la paz de Dios. Dios bendiga a su pueblo. Paz de Dios, hermanos.